Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y nos conectamos con ustedes para hablar de un tema que por supuesto debe tener mucho interés y es el cáncer, porque el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer justamente, y por eso, bueno, la pandemia nos ocupó de otros temas por supuesto y digamos que se dejó de hablar de otros temas que por supuesto son muy importantes, y por eso nuestro invitado es Carlos Castro, director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, para hablar de todos estos temas que, doctor Castro, por la pandemia, como le decía ahora, lo fuimos dejando un poco de lado, ¿no? Sí, efectivamente, la pandemia ha ocasionado un problema en todo el mundo con respecto al diagnóstico temprano y el tratamiento y el seguimiento de los pacientes que sufren de esta enfermedad. Esta mañana, hablando con la directora del Instituto Nacional de Cancerología, me dio una cifra que me dejó muy preocupado, porque me decía que en los años antes de la pandemia ellos encontraban en el Instituto Nacional de Cancerología un 20% de pacientes que consultaban con cáncer de seno en fases avanzadas, demostrando que Colombia en eso había progresado. Cuando llega la pandemia, me decía que hoy en día el 70% de los cánceres de seno que antes se diagnosticaban tempranamente, el 70% están siendo vistos en fases avanzadas. Eso por el miedo de las personas a consultar, de ir a hacerse los exámenes y acudir a los centros médicos con el cuento de que si no vamos a un hospital nos contagiamos del COVID. Y yo creo que eso lo están viendo en todas partes del mundo. Y hay una gran preocupación que tenemos que estar preparados para un tsunami de cáncer avanzado como consecuencia de que por la pandemia muchos pacientes dejaron de asistir o se clausuraron o se cancelaron muchas agendas diagnósticas. Yo creo que esto es algo que nos toca ver con mucha preocupación y tomar las medidas necesarias para estar listos a este fenómeno que ya lo estamos viendo. Claro, entonces justamente, doctor Castro, esto puede ser otra pandemia silenciosa en que, pues usted lo acaba de decir, la gente por temor de ir a clínicas, todo, postergar los controles. Se nos viene también un tema grande con el tema del cáncer. Efectivamente, y eso es de las cosas que estamos hablando en la comunidad oncológica, que por el problema del COVID nos va a atropellar un tsunami de cáncer. Y yo creo que esto que estamos viendo no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo, es algo que nos tiene preocupados y tenemos que estar preparados para poder asimilar esa gran cantidad de pacientes que nos van a consultar en fases avanzadas de la enfermedad. Claro. Doctor Castro, el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Usted ya está, digamos, presentando este panorama de lo que ocurre en Colombia. ¿Se puede hablar cuál es el cáncer que tiene mayores cifras en nuestro país? Correcto. De manera general, cada año en Colombia se diagnostican aproximadamente 120.000 casos nuevos de cáncer, de todos los cánceres. De esta población, el 50% son de hombres, 50% de mujeres, más o menos. Sí. El cáncer más frecuente en mujeres colombianas es el cáncer de mama, cáncer de seno, que es lo mismo que se ve en países desarrollados. Curiosamente, en eso, en la estadística de cáncer, Colombia aparece un país desarrollado sin serlo. Entonces, en nuestro país el cáncer de seno es el número 1 en mujeres. En hombres, el cáncer de próstata. Para ambos tumores, hoy en día hay grandes avances, no solamente en el diagnóstico temprano, sino también en el tratamiento. Cáncer de seno y cáncer de próstata diagnosticado a tiempo es curable en la gran mayoría de los casos. En los casos donde ya la enfermedad está avanzada, también hay que reconocer que hoy en día tenemos muchos tratamientos muy eficaces para controlar la enfermedad y permitirle a los pacientes curarse, o en ocasiones, no se pueden curar, vivir muchísimos años más con una excelente calidad de vida. Yo creo que eso es un mensaje que queremos darle a todos los pacientes, de que hay grandes avances terapéuticos y que el panorama de un paciente con cáncer hoy en día es muy diferente al que tenemos hace 40 años. Y yo creo que esa innovación va a seguir, y yo creo que hay grandes esperanzas para que cada día podamos acercarnos a ese sueño que algún día ningún paciente se muriera de cáncer, o al menos disminuir de manera importante el porcentaje de pacientes que tienen muertes prematuras por el cáncer. Eso que usted dice es muy cierto, doctor. Justamente la semana pasada entrevistamos al senador Iván Cepeda, quien nos hablaba de su experiencia que ha tenido con el cáncer. Y justamente decía, mire, hoy día afortunadamente los avances médicos, la ciencia, permiten que el cáncer pueda ser tratado, si se detecta a tiempo, por supuesto, como cualquier otra enfermedad. En esto, doctor, es importante decirles a los colombianos
que hay que prevenir, por supuesto, que hay que ir al médico, hay que hacer esta detección temprana y si se logra, por supuesto, el cáncer es totalmente tratable. Correcto, y de rescatar. Yo creo que, insisto en que cáncer diagnosticado tempranamente, a tiempo, se puede curar. La gran mayoría de los tumores malignos diagnosticados a tiempo y tratados de manera adecuada se pueden curar. Es un mensaje que hay que esparcir porque la gente cree que cáncer es sinónimo de muerte y no, hoy en día no. Hoy en día creo que la ciencia ha unido muchos conocimientos. Eso se traduce en tener mejores herramientas terapéuticas que se traducen en mayor sobrevida y un porcentaje mayor de pacientes que se puedan curar. Todavía no se pueden curar todos, obviamente, pero ahí vamos, poco a poco, pasito a pasito, llegando a ese sueño de poder controlar la gran mayoría de los tumores malignos. Ya usted con esta radiografía que nos está haciendo, nos está contando cuáles son los mayores cánceres diagnosticados en nuestro país. ¿Usted por qué cree, doctor, que el tema de la detección, justamente, que es el mensaje final que hay que enviar acá, por qué muchos colombianos no se cuidan, digamos, acuden a los chequeos médicos y siempre hay una excusa? Hablábamos de la pandemia, el COVID, me contagio, ya estamos en otra fase, ya están las vacunas, pero ¿por qué cree que los colombianos dejamos todo para después? Bueno, buena pregunta y yo creo que son muchas las posibles respuestas. Una de ellas que quisiera tocarlo en este momento es el miedo. Yo tengo varios pacientes que les digo, bueno, usted cuando comenzó a notar esa lesión en el seno que le crecía, ¿por qué no consultó? Y usted no sabe imaginar la respuesta. Doctor, es que tenía miedo que fuera cáncer. Y claro que era un cáncer, pero obviamente dejó pasar mucho tiempo y se perdió tiempo. Entonces lo primero es no le tengamos miedo al cáncer, le respeto. Pero miedo no, porque el miedo es un mal consejero. Entonces, si uno tiene sospecha de cáncer, acuda al médico, que si es un cáncer es diagnosticado a tiempo y se puede curar. Pero que por el miedo uno no consulte, creo que es un mal negocio. Entonces, educación, explicar qué es el cáncer, cuáles son los adelantos, a qué tenemos derecho. En Colombia hoy en día, al menos en papel, todos los colombianos y colombianas tienen derecho a acceder al tratamiento médico. No se ve así en la realidad, desafortunadamente, pero eso podría ser otro programa. ¿Por qué no todos tienen la misma posibilidad y los mismos derechos? Sí, pero en la práctica hay diferencias. Eso hay que manejarlo y hay que trabajar en eso porque todos los colombianos tenemos los mismos derechos, somos colombianos, pero eso en nuestra sociedad todavía hay que ajustarlo. Y en eso estamos. Yo creo que yo no quiero estar criticando por criticar, porque criticar es fácil, criticar destruyendo es fácil, hay que criticar construyendo. Y lo primero es hacer el diagnóstico, ver y preguntarnos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, como individuos, como colectividad, como comunidad? Claro, doctor, mire, eso que usted está diciendo, que la persona dice, me da miedo que sea un cáncer, pues resulta paradójico, porque es que también hoy día, con todos los avances que usted nos ha contado, una persona diagnosticada puede llevar una vida normal, con los tratamientos, por supuesto, adelantándose pues al avance de la enfermedad. Y esto también es importante, ¿no? Porque mucha gente cree que al ser diagnosticado con cáncer se les acaba la vida, van a estar en una cama acostados todo el tiempo y pues no, se puede llevar una vida totalmente normal con la enfermedad. Sí, yo creo que hay tratamientos que obviamente ocasionan algunos efectos adversos secundarios desagradables que impiden tener una vida normal, eso es cierto, pero es temporal. Después, en la fase de mantenimiento, yo tengo muchos pacientes y creo que todos mis colegas a lo largo y ancho del país tienen esa experiencia que pacientes con cáncer que estén en tratamiento pueden reiniciar su vida normal y muchos, como digo, tener sobrevidas de muchísimos años, cosas que antes no veíamos y muchos se pueden curar. Yo creo que a nivel mundial hay un avance en eso, hay una disminución en la mortalidad. En Colombia estamos a veces que decir que estamos disminuyendo la mortalidad, otras cifras dicen que no, que están aumentando, pero yo creo que ha habido avances. Y yo creo que el mensaje de esperanza para todos, y de hecho creo que ese es el mensaje de este día, que tenemos que cerrar inequidades y brechas en la atención de los pacientes, pero que un paciente con cáncer hoy día tiene más chances de vivir más que hace 30 años y algunos tienen más chance de curarse. Pero eso, vuelvo y repito, no es para todo el mundo, desafortunadamente, pero a eso tenemos que llegar. Bueno, y tal vez el último mensaje, si me permites. La Liga Colombiana está por todas partes en el país, desde Maicao hasta Ipiales. En Risaralda, en Pereira, hay una liga que todos admiramos y queremos muchísimo, que tiene un eslogan que lo conocí esta mañana.
tuve la oportunidad de hablar con la directora de la seccional Risaralda y me dice que ellos en Pereira tienen una frase que me pareció tan linda que quisiera que todos la escucharan y la entendieran y la sintieran. Y es que amar es curar. Y allá en Risaralda y en todas las ligas lo que queremos hacer es tratar a los pacientes con un infinito afecto, con mucho amor, y eso es terapéutico. Y uno en medicina rara vez habla del amor, que eso como que no es de la buena onda. No, yo creo que ese ingrediente amoroso es primordial para el resultado de cualquier tratamiento médico. Así que de Pereira traigo esa frase: amar es curar. En la liga hacemos eso. Y justamente, doctor, ya para finalizar, ¿qué van a hacer este viernes? Porque finalmente el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer es para prevenir y controlar la enfermedad. Con todo esto que nos está contando, con este eslogan de amar es curar, ¿qué actividades van a hacer este viernes? Este viernes a las 3:30 en la instalación de Compensar en la avenida 68, nos hemos unido 3 instituciones. El Ministerio de Salud, va a ir el viceministro de Salud a acompañarnos y hacer una intervención. El Instituto Nacional de Cancerología, la directora doña Carolina Díaz va a estar también, y la Liga Colombiana. Vamos a estar reunidos con otras personas, pacientes, que van a comentar cómo fue su experiencia, y vamos a tener también la colaboración de Santiago Rojas, que nos va a ayudar a hablar de cómo la parte emocional, la parte espiritual, inclusive la medicina integrativa puede contribuir en eso. Y tendremos una ceremonia al final del día que se llama la ceremonia de la luz de la esperanza, en la cual todos los que vayamos a compensar vamos a regalar una veladora, la vamos a prender, y esa es una pequeña luz de esperanza. Cuando prendamos esa veladora vamos a estar invocando pacientes que tuvieron cáncer y de pronto ya se nos fueron, pacientes que están en tratamiento o pacientes que ya pasaron por eso y son sobrevivientes. Esa vela será prendida en honor y en recuerdo de tantos pacientes que han pasado por nuestras vidas y nos han enseñado muchas cosas. Para ellos, los pacientes de hoy y de mañana, esa luz de esperanza se va a prender en Conversar por toda la comunidad oncológica que está organizando este evento en el Día Mundial contra el Cáncer. Doctor Castro, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Ustedes ya saben que nos podemos ver en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com para que estén informados de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Estén bien.